Hola soldado, sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador y tal vez aprendiz que me acompañará durante este video. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. Trap deployed. ¿Has comenzado a disparar sin siquiera haber sacado el arma? No te preocupes, deslízate a la izquierda. ¿El enemigo ha evadido tus disparos con un salto? Da igual, deslízate todas las veces que sean necesarias. Muy bien, aquí tenemos el primer posible error. Como ves, ya el arma está casi recargada, por lo tanto, ¿deberíamos comenzar a disparar así sin más al enemigo? Por supuesto que no, compañero. Lo que haremos será pasar a mi arma principal, la cual tiene todas sus balas, pero no sin antes deslizarnos para hacerle fallar la mayor cantidad de balas posibles y buscar esa cobertura. Tengo mi arma principal, así que es hora de luchar. Pero una vez más, un pequeño deslizado lateral para hacerle fallar unas cuantas balas. Ahora, como observarás, el enemigo ha desaparecido de la ventana. Podría ser para recargar su arma o cubrirse, por lo que al ver cómo desaparece, muchos deciden simplemente atacarlos de frente y es ahí cuando terminan eliminados. De hecho, cuando el enemigo se cubre para recargar su arma, no solo no te dará tiempo a reaccionar y terminarás muriendo en medio del enfrentamiento, sino que también te estará observando y nada más que te intentes acercar, terminará contigo. Por eso seguí disparando en esa dirección para cuando se asome a disparar, ya tener la ventaja de haber abierto fuego primero. Esto es un método que podremos poner en práctica siempre que exista una cobertura donde tu enemigo pudiera apoyarse e incluso pudiera esperar a que tú te acerques, para en ese momento tomarte indefenso. Por eso tampoco debes simplemente atacar de frente en la misma dirección a donde intercambiaron disparos. Veámoslo de nuevo, pero esta vez sin pausa. Enemy is near. Roger that. Trap deployed. The safe zone is collapsing. Enemy is near. Roger that. Only 2 teams left. Getting close to victory. Bueno, pero, ¿qué es exactamente lo que acaba de pasar aquí? Pues bien, hay un grupo de cosas que debemos analizar antes. Lo primero a tener en cuenta es aprovecharnos de toda la información que podremos recopilar no solo con la vista, también con el sentido de la audición. Gracias a la instrucción de voz del comandante, pude percatarme de que solo quedan 2 enemigos de un mismo equipo. Que por cierto, uno de ellos va con un lanzacohetes. Veo que este enemigo es un jugador de la clase ninja y que el otro está justo debajo de mí,
También tuve en cuenta que esta casa no tiene escaleras que pueda tomar el enemigo de abajo para subir hasta este punto, por lo que vi la situación perfecta para luchar con aquel enemigo de al frente. En muchas ocasiones olvido que ya no es solo el ninja el que nos permite llegar a una altura, por eso asegúrate de darle prioridad al enemigo que más cerca tengas y ya luego preocúpate más por el otro. Por cierto, qué señor tan elegante. Ya. Muy bien, los pondré en contexto rápidamente sobre esta situación. Acabamos de ver una escuadra, y el motivo por el que me detuve es porque me percaté de que tenemos una buena altura para pelear a distancia. Este se adelantó e intentó atacar solo sin su escuadra, por lo que era inevitable que cayera así de fácil. Aprovecharemos esta altura para luchar a distancia, y estas rocas como cobertura en caso de que necesitemos reparar nuestro blindaje. Como te mostré en un video anterior, estaremos en constante movimiento para luchar contra estos francotiradores, y si necesitas saber más en profundidad sobre este tema, revisa el primer enlace de la descripción de este video. A partir de este momento es que comienza el error, así que observen qué es lo que sucede, y ya luego haremos el análisis. Como en las tomas anteriores, siempre me doy cuenta de dónde es que está el error luego de grabar la partida y analizarla, así que veamos. Aunque encontrarse en una altura signifique estar cubierto a las balas, no lo es cuando de granadas hablamos, por eso aunque te encuentres en la cima de una montaña como esta, cambia de posición constantemente para evitar ser bombardeado con granadas por parte del enemigo. Observa cómo en este momento me percaté de eso y cambié rápidamente de posición, y aún así seguía teniendo altura y cobertura. Por cierto, siempre que disparen a tu vehículo y lo dejen a pocos tiros, mejor destrúyelo y ve caminando después en su lugar. No queremos acercarnos por accidente y que nos derriben explosionándolo estando nosotros cerca. ¿Lo ves? Fue exactamente la explosión de la granada lo que me terminó derribando por mantener mucho tiempo la misma posición. Lucha siempre que puedas aprovechando cualquier altura, pero nunca te quedes en una posición estática. Si es una loma como esta, muévete a varias zonas de la misma como hice en esta toma, y si es en un edificio o algo similar, ve variando por las esquinas de la misma forma. Todos tenemos días mejores que otros, en los que, no solo en el juego, sino también en la vida cotidiana, nos sentimos más capaces y listos para desempeñar acciones o tareas con mayor facilidad o simplemente con mayor entrega. En este momento me sucedía exactamente lo mismo. Estaba jugando con mi escuadra, llevábamos varias partidas ganadas donde hicimos muchas muertes y buenas jugadas. Para más completo acababa de salvar la partida anteriormente en Mercado Negro, llevándome conmigo una escuadra completa, por lo que podría afirmar que tenía el modo bestia activado. Estábamos jugando lo más agresivo posible, pero quiero que tengas esto en claro. ¿De qué sirve realmente estar modo frenético si cuando necesitas enfrentarte, solo luchas con habilidades y no también con la cabeza? Pues si quieres salvar una partida en condiciones extremas, será mejor que puedas controlarte y sepas retirarte justo en ese momento. Ya dependerá de ti si decides apostar ciegamente por tus habilidades de combate o quieres luchar con la cabeza un poco más fría. No sé. Get the dog tag. Your teammate has been killed.
Están parando ahí, weón. Die. Return to the battle. Get the bullet. Stupid. Dog tag unit scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The revived flight will arrive in 1 minute. Los enamorados, weón. Down to the last 5 teams. Qué buena, mano. Chip terminal is almost ready. ¿Lo has visto, verdad? Pues bien, creo que valdría la pena darle una buena repasada a esta situación. En el momento en el que esta escuadra apareció justo en nuestras narices, pensé ciegamente en luchar, pero los papeles claramente se invirtieron al ver el giro que había dado la situación. Solo habíamos derribado a un miembro de esa escuadra, por lo que pensé en recoger las placas de mis compañeros y retirarme a como diera lugar. The dog tag. Your teammate has been killed. Están Stupid. parando ahí, weón. Die. Return to the battle. Get the bullet. Stupid. Aproveché mi snowboard para arrastrarlos al borde de la zona y así hacerles pensar que no tenía escapatoria. Justo en el momento en el que me detienen golpeándome con el helicóptero, sabía que se bajarían para terminar de eliminarme. Por eso, como mismo a veces nos montamos en autos enemigos cuando nos arrollan, tomé el control del helicóptero y me fue hasta más fácil retirarme. Los enamorados, weón. Con el helicóptero a punto de explotar, solo quedó lanzarme y seguir escapando para así hacer tiempo a que mis compañeros regresaran. Qué buena, mano. Aprende a sellar la bestia que intenta salir cuando estamos al borde del abismo y recuerda que no serás menos que nadie por jugar con la mente. Equilibra tu habilidad de combate con la habilidad mental y recuerda que alguien cierta vez dijo: al cambiar la dirección de los pensamientos en tu mente subconsciente, también cambiarás tu propio destino. The safe zone is collapsing. Your teammate is coming. Voy pa' planta.